aquí el vehículo se ha apagado. Vamos a darle Start y vamos a ver qué sucede con nuestra señal. Como vemos, la señal no se aterriza completo. Aquí tenemos un problema. Entonces nuestro problema radica en lo que es la parte de la inyección. Ya con esto en mente pasamos a medir nuestra siguiente señal, la cual es nuestra señal. Bienvenidos a un nuevo caso de diagnóstico. En esta ocasión tenemos un Toyota Corolla de los años 90, 97 más o menos. El problema que tiene este vehículo es que se apaga de la nada y que le cuesta encender una vez que se ha apagado, como por ejemplo se apagó al encender y ahora, como se puede apreciar, tiene dificultad para encender. Y otro dato es que puede que encienda a la primera, después de apagarse, claro, o que tarde un tiempo en encender. En esta ocasión ya tiene bastante tiempo intentando encender y encendió y se apagó nuevamente, como se puede apreciar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver si tiene algún código de falla. Este vehículo cuenta con un conector BD1, como se puede apreciar ahí, y vamos a hacer un puente entre los terminales E1 y TE1. Entonces el puente se hace antes de abrir contacto para que no perdamos las oscilaciones, porque los códigos vamos a sacar de acuerdo a las pulsaciones que nos va a dar la luz check. Entonces vamos a enfocar la cámara en lo que es la parte de la luz check y vamos a abrir contacto y vamos a empezar a contar cuántas pulsaciones u oscilaciones tenemos. Abrimos contacto. 1, tenemos un espacio, 1, 2, 3, 4. Ok, espacio, un espacio más largo para otro código, 1, 2, espacio, 1, 2, 3, 4. Un espacio mucho más largo, ves, para diferenciar los códigos, 1, espacio, 1, 2, 3, 4. Ok, solo hay dos códigos, los códigos 14 y 24. Cada pulsación, las primeras pulsaciones significan la decena y las segundas ya son en unidades. Entonces tenemos los códigos 14 y 24. Lo que vamos a hacer ahora es buscar información sobre estos códigos para poder empezar a hacer el diagnóstico. Cabe decir que a este vehículo le han reparado el motor y ya tenía este mismo problema desde mucho antes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué códigos tenemos y qué tanto se asocia a nuestra falla. Aquí hemos ingresado a la página troublecodes.net y vamos a buscar el significado de nuestros códigos. Ok, por aquí podemos ver el 14 que nos dice, ok, señal de encendido. Ok, señal de encendido. Luego el 24 que nos dice señal del sensor de temperatura de admisión, el IAT, y lo que es el ignition, sistema de ignición. Entonces, bajo esos dos códigos vamos a trabajar. Aquí quería mostrarles algo. Aquí tenemos la señal del sensor de cigüeñal. Es un sensor inductivo. Y lo que en primera instancia teníamos cuando nos llamaron por esa falla, creíamos que el problema era que al momento de armar pudieron haber golpeado o puesto mal al reductor del cigüeñal, cosa que sucede con cierta frecuencia. Entonces aquí estábamos viendo lo que son las señales con el PS100. Esta parte nos ayuda bastante, ya que, como ustedes saben, armar el osciloscopio tardamos un poquito más de tiempo. Aquí estas son una de las señales básicas que uno tiene que revisar para hacer un diagnóstico en el caso que no tuviésemos códigos. Estas son las señales, las pulsaciones de nuestros inyectores. Estamos cambiando desde el 1, 2, 3 y 4 para poder ver las señales que estén presentes en todo momento, para verificar que tengamos la señal correctamente, que no se corte en ningún momento y sobre todo que cuando se apague poder ver qué señal es la que se pierde y por ende no nos permite que el vehículo encienda. Aquí estamos viendo lo que es la señal de activación de las bobinas. Este vehículo cuenta con dos bobinas tipo torre por chispa perdida.
4 cables cada bobina. Contando de la izquierda, el tercer cable es la señal de activación, el IGT, ya que como sabemos este vehículo es Toyota y va a trabajar con lo que es IGT e IGF. Ahora vamos a explicar también de cómo funciona esto. Aquí estábamos revisando un poco lo que es el cableado. A veces lo primordial es revisar el estado de los cables, y como se puede apreciar aquí, los cables no estaban correctamente empalmados y lo que hicimos es hacer una reconexión nuevamente. Esto lo hacemos porque la mayoría de casos de los problemas que nos ha llegado es por falso contacto. Ya después, claro que lo que son los componentes empiezan a fallar. Aquí estas son las bobinas, son bobinas por chispa perdida, o sea, cuando hay chispa en el 1, también hay chispa en el cilindro número 4, cuando hay chispa en el cilindro número 2, también hay en el 3. Esta es una bobina transistorizada. Ahora vamos a ver, el pin 1 es la tierra para la bobina. Entonces, el pin 2 sería nuestra señal de IGF. Entonces, ¿qué es la señal IGF? La señal IGF es propio de Toyota, cabe resaltar esto, es la forma en la cual la computadora de motor monitorea la activación de las bobinas mediante un cable, el cual es tanto para la bobina 1 como para la bobina 2. Esto quiere decir que cuando la computadora envía un pulso de activación para una bobina, mediante el cable regresa un pulso confirmando de que la bobina ha sido activada, o sea, de que ha habido chispa. ¿Y esto para qué? Esto le permite a Toyota saber cuándo una bobina está trabajando y cuándo no. Entonces, ¿qué pasa si una bobina no está trabajando o si la señal de confirmación no llega? Lo que hará la computadora es quitarle el pulso de inyección a ese cilindro, al cilindro el cual no está trabajando la bobina. Esto es para evitar cualquier percance. Por ejemplo, si es que no hay chispa, no se genera una combustión, pero el inyector en la mayoría de vehículos va a seguir inyectando combustible y esto ocasionará un problema. Puede que se lave los pistones, en fin. Entonces, mediante esta señal de confirmación, Toyota prevé eso. A ver, cabe resaltar una cosa, que a la señal IGF le llega una señal referencial de 5 voltios, la cual va a ser aterrizada por la bobina y esto va a generar el pulso de confirmación. Con esto aclarado, continuamos con el siguiente cable. En el pin número 3 tenemos lo que es la señal IGT. Esto es una señal de activación para la bobina. Como se los dije antes, esta es una bobina por chispa perdida, pero es una bobina transistorizada. Entonces, por último, el pin número 4 es los 12 voltios de alimentación que viene mediante un fusible. Ya con esto tenemos aclarado lo que es cómo trabaja esta bobina y los 4 pines, qué función cumple cada uno. Entonces continuamos con lo que es el diagnóstico. Ahora lo que haremos es revisar nuestras señales desde dentro del vehículo, justamente porque estaba solo y no podía estar viendo las señales y darle start. Entonces aquí comenzamos con lo que es viendo la señal de inyección. Esta es la señal para los inyectores. Cabe decir que solo había 2 señales para los inyectores y que era una señal para 2 inyectores y la otra señal para los otros 2 inyectores restantes. Aquí el vehículo se ha apagado. Vamos a darle start y vamos a ver qué sucede con esta señal. Como vemos, la señal no se aterriza completo. Aquí tenemos un problema. Entonces nuestro problema radica en lo que es la parte de la inyección. Ya con esto en mente pasamos a medir nuestra siguiente señal, la cual sería nuestra señal IGF, nuestra señal de confirmación. Como vemos, tenemos una amplitud de voltaje 5 voltios. Ahora el vehículo encendió en primera y tenemos lo que es la señal de confirmación. Como ya lo hemos venido diciendo, esta señal de confirmación viene de tanto la bobina número 1 como la bobina número 2. Así que
si en el caso una que otra bobina estaría fallando, no podríamos ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta señal es para ambas bobinas y no sabríamos cuál está fallando ni en qué momento. Entonces, ¿por qué nos vamos a lo que es la señal de confirmación? Esto es porque ya antes, cuando el vehículo no estaba encendiendo, se hizo la prueba, la básica, lo que es ver si es que hay chispa agarrando un destornillador y ver si es que se produce el salto de chispa. Cada vez que el vehículo no quería encender, se hacía esta prueba y en todo momento había chispa presente. Así que nuestro problema no podría radicar en lo que es la chispa. Haciendo de que vayamos a lo que sería lo siguiente más importante, lo que sería la parte de la inyección. Entonces, lo que haremos aquí es probar individualmente cada señal de confirmación. Ahora sí, el vehículo no va a encender. Aquí vamos a probar lo que es nuevamente lo que es la señal de confirmación. Solo estamos probando con una sola bobina. Vemos que la señal de confirmación está presente, pero tenemos que tener en claro que no siempre fallaba el vehículo. En ocasiones el vehículo encendía la primera. Ahora vamos a ver que hemos desconectado lo que es la bobina número 2 y estamos solo con la bobina número 1. Ahora es viceversa, estamos con la bobina número 2 y la 1 está desconectada. Entonces lo que vamos a hacer ahí es darle nuevamente a estar y ver que en todo momento esté presente lo que es la señal de confirmación. Como vemos, estamos dándole estar y la señal de confirmación está presente en todo momento. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? De que en algún punto la señal de confirmación se quede plana en 5 voltios, que no sea aterrizado por el transistor interno que trae la bobina. Y vamos a seguir así, no dándole tan seguido porque podemos terminar arruinando el arrancador y ocasionamos otro problema. Aquí esperamos un momento y como vemos la señal de confirmación, los 5 voltios están plano, o sea, no hay aterrizaje. Entonces quiero que vean algo, que aquí tenemos conectado lo que es solo a la bobina número 1. ¿Qué pasa con lo que es la bobina número 2? Como se puede ver en esta parte, lo que tenemos desconectado es la señal de IGT, o sea, el pin número 3. Ahí se puede apreciar mejor que le está desconectado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que solo una bobina está siendo activada y por ende solo esa bobina tiene que botar lo que es su señal de confirmación. Ya con esto, ¿qué tenemos? Tenemos que el problema radica en la bobina. ¿Por qué? Porque como yo se los comenté, la bobina internamente tiene que aterrizar esta señal referencial de los 5 voltios cada vez que recibe una señal de activación de la computadora. Ya con esto sabemos que el problema radica dentro de la bobina, ya que la bobina trabaja por cierto tiempo, está trabajando bien, como hemos visto en la prueba inicial de lo que era la señal IGF, que estábamos viendo lo que es la señal de la bobina número 1. Ya con esto lo asociaríamos a unas fallas comunes en lo que sería otras bobinas que en frío trabajan bien y una vez que el vehículo calienta la chispa baja su intensidad o de por sí ya no habría chispa. En el caso de esta bobina no ocurre problema con la chispa sino con la señal de confirmación y por ende no tendríamos lo que es la señal del pulso de inyección. Entonces, ¿qué es lo que haremos a partir de aquí? Aquí lo que se tiene que hacer es el cambio de las bobinas. En todo caso podrías cambiar solo la bobina que esté mal, pero se recomienda cambiar ambas porque si ya te falló esta, quiere decir que la otra de acá a un tiempo te volverá a fallar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pedimos ambas bobinas y de paso cambiamos lo que son las bujías. Aquí ya tenemos instaladas las nuevas bobinas. También vamos a cambiar ese conector de la bobina número 2, la cual quisimos ajustar más los pines y terminamos rompiendo porque ya estaba bastante reseco. Lo que vamos a hacer es ordenar un poco el cableado también y ahora procederemos a darle arranque. Ahora vamos a darle start. Vemos que el vehículo enciende normal y el check sigue prendido porque aún no solucionamos el problema del código 24, que era lo que es la señal del sensor de temperatura de aire o lo que es el IAT. Lo que haremos por el momento será
lo que es simularle la señal al sensor poniendo una resistencia. Y aquí manteníamos al vehículo y en un punto se quedó acelerado sobre las 1000 RPM más o menos, ya que no tiene tacómetro ni el escáner ingresa. Entonces también vamos a revisar esta parte. El problema podría radicar en lo que es el actuador del mínimo, lo que es el IAC. Vamos a revisar también, puede que esté sucio. Y aquí tenemos lo que es el obturador desarmado, y como vemos, a lo que es el motorcito del IAC le han puesto un empaque ciego y por eso no está trabajando. Ahora quiero que observen algo. Aquí tenemos la mariposa de admisión, lo que es el obturador. Así que quiero que se aprecie bien algo. Vamos a girar y no sé si se puede apreciar ahí. Creo que se ve bastante bien, que vemos que tiene demasiado juego, demasiada apertura, y esto ya es por desgaste. Así que no se va a poder solucionar esta falla, ya que nuestra falla sería parte del desgaste del obturador. ¿Y cómo se soluciona? Se soluciona cambiando lo que es el obturador. Bueno, ya con esto culminaría lo que es nuestro diagnóstico. Y como se puede apreciar, ya no tenemos lo que es la luz del cheque encendida. Y bueno, esto sería todo. No se olviden darle like, suscribirse y compartir para llegar a más colegas. No se olviden también visitar nuestra página de Facebook y nos vemos en un siguiente diagnóstico.